Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el 21. Y vamos a continuar, como decía Paco, con nuestro estudio que ya hace una semana comenzamos. Y cuando lo tengáis, hermanos, decía amén. Amén. Gloria al Señor. Una señal que yo pueda entender que tenía el pasaje, porque estamos vivos, ¿no, hermanos? Amén. Estamos vivos, bendito sea el nombre del Señor. Él nos ha dado vida, nos dice la Biblia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él ha transformado cada uno de nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Amén. Y hay gratitud en nuestro corazón, hay alegría, hay alabanza, hay pasión por esas grandes y tremendas cosas que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Y sin duda alguna, hermano, que Dios va a seguir haciendo grandes cosas en medio de nosotros, su pueblo. Gloria al Señor. Vamos a leer el pasaje y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque con libertad, Señor, podemos abrir nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón y adorarte a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso y un Dios amoroso con cada una de nuestras vidas. Y ahora te pedimos, Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo por el poder de tu Espíritu, Señor. Danos gracia para predicar tu palabra. Danos gracia para escuchar tu palabra. Y que tu palabra sea fructífera en cada una de nuestras vidas para la gloria de Dios y para el bien de tu pueblo. Echa fuera el diablo, Señor. Echa fuera sus obras, su artimaña, su estrategia. Y reina tú, Señor, en nuestros corazones. Padre, gracias porque tú eres bueno y porque tú haces maravillas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, a mí me gusta ponerle título a las predicaciones y el título de esta predicación es el siguiente: una necesaria reprensión y un fundamento doctrinal. Creo que este título resume muy bien los versículos que hemos leído. Los primeros versículos del texto que hemos leído nos presentan sin lugar a duda uno de los episodios más tensos y dramáticos del Nuevo Testamento. Hemos leído que dos de los apóstoles del Señor Jesucristo estaban enfrentados. Dos apóstoles destacados, enfrentados en un conflicto abierto y total. El escenario ahora ha cambiado. Los primeros versículos de este capítulo 2 de Gálatas nos sitúan en Jerusalén. Ahora estamos en Antioquía. Los primeros versículos de Gálatas nos narra el apóstol Pablo que cuando él llega allí, juntamente con Bernabé, dice que Pedro, Juan y Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo a Pablo y Bernabé, reconociendo el llamado que Dios tenía para ellos. Pablo y Bernabé fueron llamados a predicar el evangelio a los gentiles, Pedro a los judíos. Pero ahora, cuando Pedro viene a Antioquía,
Dice que Pablo no le da la diestra como señal de compañerismo, todo lo contrario. Dice que Pablo públicamente viene a Pedro, le reprocha su actitud y le condena de forma abierta y de forma pública. Y eso no es fácil enfrentar a un apóstol como Pedro. Pedro fue un hombre de Dios, un apóstol usado de una forma tremenda por Dios para la extensión del evangelio. Pero Pablo lo hace porque era necesario que así fuese. Ahora bien, los dos eran cristianos, eran apóstoles, eran hombres de Dios y los dos sabían lo que significa ser perdonados por medio de Cristo y de haber recibido el Espíritu Santo. Los dos eran honrados en las iglesias por su liderazgo. Eran respetados, reconocidos e incluso admirados. Ambos habían sido usados poderosamente por Dios. ¿Os acordáis, hermanos, que estuvimos estudiando nuestro libro de Hechos de los Apóstoles? Y ahí vimos cómo Dios usó a Pedro y cómo Dios usó también a Pablo. Y la primera parte del libro nos cuenta la forma tan tremenda en la cual Dios usó a Pedro. Y la segunda parte del libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta la forma tan tremenda en la cual Dios también usó a Pablo para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo, para la extensión del reino de Dios. Eran honrados, reconocidos, admirados, todos reconocían su liderazgo, todos sabían que ellos eran apóstoles. Pero sin embargo, aquí está el apóstol Pablo enfrentándose cara a cara con el apóstol Pedro, contradiciéndolo, reprendiéndolo y condenándolo. Porque nos dice la Escritura que se había retirado de los cristianos gentiles y ya no compartía la mesa con ellos. Y vamos a analizar este suceso entre Pablo y Pedro de forma detenida. Creo que es importante que veamos algunas cosas. En primer lugar, vamos a ver el primer punto, la hipocresía de Pedro. Y la pregunta que le vamos a hacer a nuestro texto es la siguiente. ¿Qué hizo Pedro? Y esa es la pregunta que vamos a estar contestando. ¿Qué hizo Pedro? Cuando Pedro llega a Antioquía, comía con los cristianos gentiles, aquellos que no eran judíos, que eran extranjeros para ellos. De hecho, era algo que Pedro ya solía hacer. Pedro compartía la mesa con los gentiles. Pedro compartía los alimentos con sus hermanos gentiles. E incluso Pedro, sin duda alguna, celebraba la mesa del Señor, la Santa Cena, con sus hermanos los gentiles. Pedro había superado la barrera que el judaísmo había levantado. Barreras sociales, barreras raciales, todas esas barreras habían sido derribadas por el poder de Cristo. El libro de Efesios nos enseña que Jesús de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos separaba. Entonces somos un pueblo, somos una iglesia. Pedro había entendido eso, comía con los gentiles, tenía comunión con ellos, celebraba la Santa Cena con ellos, pero de repente nos dice la Escritura que viene un grupo de judaizantes, supuestamente con la autoridad de Jacobo, que era pastor de Jerusalén. Y ellos no solamente decían que nosotros, o en este caso los gentiles en el siglo I, tenían que circuncidarse para ser salvos. Sí, está bien creer en Jesús, pero el sacrificio de Jesús no es suficiente. Tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar la ley de Moisés, tenéis que guardar las tradiciones de los ancianos. Y no solo eso, esto iban más allá y le decían al pueblo, a los judíos, que no podían compartir la mesa con los gentiles. Y es tremendo porque nos dice la Biblia que Pedro se deja influenciar y Pedro sucumbe ante la presión que estos judaizantes le estaban haciendo al apóstol Pedro. Y cuando Pablo ve esto, Pablo se escandaliza, se echa la mano a la cabeza y Pablo no se puede estar quieto. Por lo tanto, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Respondiendo a nuestra pregunta, Pedro obró por hipocresía. Pedro estaba teniendo un comportamiento hipócrita. Él sabía perfectamente que Jesús había derribado esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Él sabía perfectamente que los cristianos somos un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Un pueblo unido en base a la obra expiatoria de Cristo Jesús, derramando su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y él sabía que eso no era lo correcto. Pero por la presión de estos judaizantes, Pedro cede.
Y Pablo le reprende. Pedro ya estaba acostumbrado a darle la bienvenida a los gentiles en su mesa y comía con ellos. Pero estos hombres que supuestamente venían con la autoridad de Jacobo, algo que el propio Jacobo luego desmiente en Hechos del Apóstol capítulo 15, versículo 24, podemos ver que Jacobo no envía a estos. Ellos quieren apropiarse de una autoridad que no tienen, diciendo que venían de parte de Jacobo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Pedro cedió ante la presión de los judaizantes? ¿Por qué se apartó de sus hermanos los gentiles y empezó a juntarse solo con judíos? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué produjo Pedro esa desastrosa ruptura en la comunión de la iglesia de Antioquía? Ya hemos visto la causa inmediata, a saber que vinieron algunos supuestamente de parte de Jacobo, según nos dice el versículo 12 de nuestro texto. Pero ¿por qué se dio Pedro ante ellos? ¿Estaba Pedro empezando a dudar de las enseñanzas de Cristo? ¿Quería volver Pedro al judaísmo? Imposible, hermanos. Imposible por al menos dos cosas. La primera cosa que nos dice la Biblia es que Pedro fue el primero en llegar a los gentiles. Pedro fue el primero en evangelizar a los gentiles. Cuando estuvimos estudiando nuestro libro de Hechos de los Apóstoles, allí estuvimos viendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y capítulo 11, y eso sucedió poco antes de este suceso que estamos meditando. Allí Pedro había recibido una revelación directa y especial de Dios precisamente sobre este mismo asunto. En su visión, el apóstol vio descender del cielo una variedad de criaturas impuras, aves, bestias y reptiles. Luego escuchó una voz del cielo que le decía: Pedro, levántate, mata y come. A lo cual Pedro responde y dice: no, Señor. Qué contradicción, ¿no? No, Señor. Si es el Señor, sí, Señor. Nosotros, sus siervos, obedecemos a la voz de nuestro amo, ¿o no? Y nosotros somos los esclavos de Cristo por amor. Y si nuestro Señor nos dice algo, nosotros decimos: amén. Sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pedro dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú ni común ni inmundo. Y nos dice la Biblia que esto sucedió hasta 3 veces para darle énfasis. La segunda es que cuando Pedro estaba plenamente convencido que tenía que ir a la casa de Cornelio en Cesarea, cuando llega allí y les predica el mensaje de salvación, Pedro llega allí y se presenta y dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con vosotros los gentiles, pero a mí me ha enseñado Dios que lo que a él limpió no lo llame yo común ni inmundo. Dice: hacedme saber por qué causa yo estoy aquí. Cornelio le explica su experiencia, y él había visto también en visión como un hombre, como Dios le había dicho que llamara a Pedro, que estaba en Jope, y él vendría y le daría palabras de vida. Y entonces Pedro dice que, acompañado por los fieles de la circuncisión, por estos que pensaban como los judaizantes, dice que empieza a predicarles el evangelio de Jesucristo. Y hermano, esto me encanta, porque Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Amén. Pedro era un hombre con la autoridad de Cristo, ¿o no? Pero Pedro, cuando llega allí y tiene esta audiencia delante, él no empieza a hablarle de sus experiencias personales, él no empieza a hablarle de los testimonios, de las cosas que él ha visto. Él les predica el evangelio de Jesucristo. Y hermano, esto es una característica distintiva de un hombre influenciado por el poder del Espíritu Santo. No va a señalarse a sí mismo, no va a hablar de él, va a hablar de Jesús, porque es Cristo quien salva, es Cristo quien transforma, es Cristo quien restaura, es Cristo quien levanta, es Cristo, y es el poder del Espíritu, el poder del Evangelio quien salva a los pecadores. Amén. Y nos dice la Biblia que Pedro empieza a hablar de Jesús, a hablar de la obra de Jesús en la cruz, cuando de repente, mientras Pedro predica el Evangelio, nos cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 y 45, que el Espíritu cae sobre ¿quiénes? Sobre los gentiles. Y los judíos que venían con Pedro, que eran creyentes, juntamente con él, se quedan atónitos, sorprendidos, diciendo: de manera que también Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Y Pedro dice:
mirad, vosotros estáis viendo lo que Dios ha hecho. Le ha dado a esta gente el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esta gente no guarda la ley de Moisés. Esta gente no guarda las tradiciones de los ancianos. Esta gente no guarda el sabbat. Esta gente no está circuncidada. Y sin embargo Dios los ha salvado por el poder del Evangelio. Y Pedro llega a una conclusión y él dice, ¿qué impide que sean bautizados? Si Dios los ha salvado, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Por eso entendemos que es imposible que Pedro estuviera pensando en volver al judaísmo. Otra cosa que le ocurre a Pedro es que cuando él es llamado por la iglesia no convoca a Pedro a Jerusalén, pero lo podemos ver en Hechos del Apóstol en el capítulo 11, nos dice que Pedro va a Jerusalén, la iglesia aprovecha de que Pedro está en Jerusalén, le llaman y le dice, Pedro, dinos, cuéntanos, ¿cómo es esto que tú has entrado a comer en una casa con gentiles? ¿Cómo es esto que tú has tenido comunión con gentiles? Eso es una abominación. Y Pedro le cuenta a la iglesia la experiencia que él había tenido con Cornelio. Y dice la Biblia que cuando todos escuchan los argumentos de Pedro, que eran argumentos irrefutables, contundentes, dice Hechos del Apóstol, capítulo 11 y versículo 18, que todos se maravillaron y dieron gloria a Dios, porque Dios también le había dado arrepentimiento a los gentiles. Y sin embargo ahora Pedro, por temor a un grupito de judaizantes, él empieza a distanciarse de lo que él mismo cree y de lo que él mismo defiende. Por eso Pedro estaba obrando con hipocresía. Y Pablo le ve, y Pablo le exhorta de forma contundente y pública. Por lo tanto, teniendo estas dos cosas en cuenta, creemos que es imposible que Pedro esté pensando en volver al judaísmo. ¿Por qué entonces se retiraba de la comunión de los gentiles en Antioquía? Pablo nos da la respuesta en el versículo 12. Mira el versículo 12, ¿qué dice tu Biblia? Dice que lo hacía por temor a los judaizantes. Y en su hipocresía está arrastrando también a otros. Hasta el mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y hermanos, la hipocresía es mala. Tenemos que conocer la Biblia, amén, pero tenemos que vivir la Biblia. Dios condena la hipocresía. Y gloria al Señor. Y bendito sea su nombre por aquellos hermanos que están a nuestro lado y que cuando no estamos caminando bien, cuando no estamos caminando conforme a las Escrituras, aunque nos duela en el corazón, nos digan la verdad. Porque ¿sabes quién te va a decir a ti la verdad? El que te ama. ¿O acaso Pablo no amaba a Pedro? Y somos un pueblo, somos una iglesia, hermanos. Y tenemos que caminar conforme a lo que creemos. Tenemos que vivir el cristianismo. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Santiago decía que no son los oidores aquellos que se justifican delante de Dios, sino los oidores. Es importante oír, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Sino los hacedores son los justificados delante del Señor. Gloria a Dios. Y gloria al Señor por aquellas personas que están a nuestro lado y nos dice, Juan, que no estás caminando bien, que te estás equivocando, que no lo estás haciendo conforme al corazón de Dios, que te estás equivocando. Gloria al Señor por esos hombres. Pero el que te ve haciendo lo malo y no te avisa, no te exhorta con el amor de Dios, que el Señor no aleje de hombres así. Y ahí está Pablo viendo a Pedro y reprendiéndolo por amor. La acusación de Pablo es seria, pero sencilla. Pedro y los demás estaban actuando con hipocresía y no por convicción personal. Pedro no estaba actuando porque había sido convencido por un argumento teológico, por un argumento bíblico. Pedro sabía que no lo estaba haciendo bien, pero aún así lo hacía y necesitaba ser reprendido. Necesitaba que alguien lo cogiera del pecho y le dijera, Pedro, que te estás equivocando, hermano. Que por ahí no, que así no es. Que eso no es lo que quiere el Señor para tu vida. Y gloria al Señor por ese suceso. Y dice que Pedro abandonó la comunión con sus hermanos gentiles y no lo hizo motivado por algún principio teológico, sino por un cobarde temor a un pequeño grupo de judaizantes. Hermano, amigo, no le tengas temor a los hombres. Teme a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos los
santos de Dios, y no debemos ceder a ninguna presión, no debemos ceder a ninguna manipulación, no debemos ceder a ninguna amenaza. Dios está con su pueblo, y aquellos que miraron al Señor, aquellos que confiaron al Señor, nunca jamás fueron avergonzados y nunca jamás serán avergonzados, porque confían en su Dios. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. No ceda ante la presión. No te acobardes delante de los hombres. Levanta la Biblia en alto. Proclama su palabra. Proclama su promesa. Y obedece a Dios. Pedro tenía que haber contestado como le contestó a los líderes religiosos cuando la iglesia era perseguida. En Hechos del Apóstol capítulo 3, Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí se desenfocó Pedro. Pedro seguía siendo necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él no obedece a Dios, pero qué bueno que tenía un Pablo. Pedro, estás actuando mal con hipocresía. Pablo sabía que Pedro era un gran apóstol, un hombre de Dios, usado poderosamente por Dios. Y sabía que aquí estaban de acuerdo, no había diferencia doctrinal entre ellos. Ambos creían en la justificación por la sola fe en Cristo. Ambos la abrazaban, ambos la ponían en práctica y ambos la predicaban. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Pablo le reprende duramente por causa de su hipocresía. Y no solamente eso, sino que, como ya hemos observado, algunos también de los cristianos judíos fueron arrastrados, incluso Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un héroe. Bernabé tenía por su nombre hijo de consolación. Bernabé era colega de Pablo en las misiones. Comenzó el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé se mantuvo firme porque los ataques de los judaizantes eran continuos. Y como estuvimos viendo también en Jerusalén, estos judaizantes vinieron atacando la integridad del evangelio. Y Bernabé no sucumbió, se mantuvo firme, se mantuvo en pie. Pero viendo a Pedro, una autoridad, él también fue arrastrado. Por eso la intervención de Pablo era necesaria y tenía que ser pública. Porque Pedro había armado un escándalo público. Y hay pecados que se tienen que hacer públicos. Y que se tienen que, ¿cómo decirlo?, administrar públicamente. Porque cuando hay un escándalo público, públicamente tenemos que reconducir al hermano, y no solamente al hermano, sino también a los hermanos. Porque era público y públicamente tenía que ser administrado este suceso. ¿Y cuál fue el resultado de la hipocresía de Pedro? Ya lo hemos dicho, que arrastró a hermanos e incluso a Bernabé. Y Pablo no se iba a quedar quieto. Pablo, viendo esto, se indignó. Él no iba a permitir un señor y dos mesas. No, bajo ningún concepto, bajo ningún pretexto. Un señor y dos mesas, no. Hay un Señor, hay un Salvador, hay un Padre, hay un bautismo, hay un solo Espíritu y hay una sola mesa para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Porque esa fue la oración de Jesús en Getsemaní. Juan capítulo 17, Jesús oró y dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y si la voluntad de Dios es que haya un Señor y dos mesas, ¿quién somos nosotros para levantar barreras? Ya sean raciales, ya sean sociales. Cuidado con levantar barreras, hermanos. Cuidado con tener comunión solo con los que a mí me gustan, solo con los que son los míos, con los que tienen mi misma posición social o con los que son de mi misma raza. Jesús rompió las barreras. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay varón, ya no hay mujer. Hay un solo pueblo y es el pueblo del Señor para la gloria de su nombre. Y que Dios reprenda y eche fuera al diablo que quiere levantar barreras, paredes divisorias entre nosotros, el pueblo santo de Dios. Y Pablo no iba a permitirlo. Pablo se indigna. No iba a permitir un señor y dos mesas, una de cristianos judíos y otra de cristianos gentiles, no judíos, bajo ningún concepto. Y su intervención fue fundamental para impedir males mayores en el futuro de la iglesia del Señor. El excepcional coraje de Pablo en esta oportunidad al resistir a Pedro
preservó la verdad del evangelio y la comunión internacional de los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros somos pacificadores. Amén. Pero tenemos que defender la verdad de Dios con uñas y dientes. El libro de Judas dice que defendamos nuestra fe de forma ardiente, con un vivo deseo y una viva pasión por Dios. Y aquí, hermanos, no debemos ser inclusivos. No podemos llamar hermanos a un adventista, por favor. No podemos llamar hermanos a un católico, por favor. No podemos llamar hermano a un testigo de Jehová o a cualquier otro miembro de cualquier entidad religiosa. Ellos no son nuestros hermanos, simplemente porque no creen lo que aquí Pablo está defendiendo, la sola fe por la cual nosotros somos justificados, somos perdonados, somos limpios por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos que pelear por la fe, tenemos que pelear por la sana doctrina. Porque, hermano, esto que está defendiendo Pablo, no lo cree ni una sola religión en el mundo. Todas las religiones tienen una cosa en común. Los judaizantes decían, Cristo, está bien. La ley de Moisés, la circuncisión, las tradiciones de los ancianos. Pero ¿qué dicen los adventistas hoy, por ejemplo? Porque yo me quedo de piedra cuando incluso veo que entre nosotros, el pueblo de Dios, se recomienda escuchar a los adventistas. Por favor, ¿qué creen los adventistas? ¿Creen en la justificación por la sola fe? ¿O es Cristo más las obras? ¿Es Cristo más el sábado? ¿O el sábado? ¿O es Cristo más las leyes sanitarias? Añaden a la obra de Cristo. Por lo tanto, hermanos, escucha con las orejas, son enemigos de la cruz de Cristo, porque no creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo Jesús. Su sacrificio es suficiente para salvar a su pueblo, para la gloria del Señor. Sí, los adventistas dicen, es la Biblia, pero también son los escritos de Elena de White. Si tú quieres ser salvo y quieres pertenecer al pueblo de Dios, la Biblia más los escritos. Y que no se te ocurra a ti no congregarte el sábado, porque tú estás condenado. Según ellos, son enemigos de la cruz de Cristo, por favor. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Sí, claro. Jesús murió por nosotros, sí, pero tú necesitas tener conocimiento. Y necesitas ser bautizado por los testigos de Jehová. Y necesitas pertenecer a la organización de los testigos, porque nosotros tenemos el conocimiento. Sí, que es Cristo, pero más las obras. Enemigos de la cruz. ¿Qué te dice un católico? ¿Niegan a Cristo? Aparentemente no. Sí, claro, Jesús murió por nuestros pecados. Claro que sí, pero yo tengo que sudar la gota gorda. Yo tengo que hacer obras. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer enemigos de la cruz. Los judaizantes no son diferentes. ¿Qué decían? Sí, es Cristo, pero también las obras de la ley. También la circuncisión y las tradiciones de los ancianos. Hermano, no podemos llamar hermano a cualquiera. Y aquí no debemos ser inclusivos. Deseamos de todo corazón que se arrepientan de todos sus pecados. Amén. Y que conozcan al Cristo que enseña la Biblia. Aquel que dijo en la cruz, consumado es. Ya todo ha sido pagado, ya todo ha sido hecho para la gloria del Señor. Y tenemos que defender la doctrina con uñas y dientes. Tenemos que pelear cuando está en juego la integridad del Evangelio. Y era lo que estaba en juego aquí, la integridad del Evangelio. Y Pablo no lo iba a permitir. Pablo iba a reprender, a condenar, a acusar, a contradecir, nada más y nada menos que al apóstol Pedro. Es serio, hermanos. Pablo quiere defender la integridad del Evangelio, porque estaba en juego este principio. ¿Cuál es el principio que estaba en juego? 2 veces en este capítulo el apóstol lo llama la integridad del Evangelio. Ese había sido el tema en Jerusalén, según nos dice este capítulo 2, en el versículo 5. Y ese era otra vez el tema en Antioquía, en el versículo 14. Pablo dice que Pedro y los otros no andan rectamente según las enseñanzas de Cristo, que enseñó la verdad del Evangelio. ¿Cuál es entonces la integridad de este Evangelio? En el libro de Gálatas, el libro que estamos estudiando, está muy claro. Es la buena noticia de que nosotros los pecadores, culpables y bajo el juicio de Dios, podemos ser perdonados por su pura gracia, por su libre favor inmerecido sobre la base de la muerte de Jesús, y no por alguna obra
o algún mérito que tú y yo podemos hacer. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser aceptado por Dios. Todas las religiones del mundo, como quiera que se llame, tiene esta filosofía. Se esfuerzan por llegar a Dios. Pero el mensaje de la Biblia, el mensaje del cristianismo es que es Dios quien se esfuerza para llegar al hombre. Gloria al Señor. Es Jesús quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para la gloria del Señor. Hermano, porque Dios no necesita ser buscado, ¿o acaso Dios está perdido? Nosotros éramos los que estamos perdidos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y necesitábamos que Dios viniera a buscarnos y a salvarnos para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Y no por obra. Nosotros no buscamos a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Y vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo se indigna y públicamente quiere reconvenir a Pedro. Y aquí Pablo nos está diciendo que el principio teológico que estaba en juego es la verdad del Evangelio, la verdad de la justificación, que significa ser aceptados por Dios solo por medio de la gracia. Solo por medio de la gracia. Por medio de la sola fe en Cristo. Y eso es lo que va a continuar Pablo exponiendo en los versículos 15 al 17. Y vamos a ver el segundo punto de la predicación, y yo lo he llamado la conducta de Pablo. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Reprender a Pedro. ¿Cuál era la motivación por la cual el apóstol Pablo reprende a Pedro? ¿Era alguna motivación egoísta? ¿Quería Pablo desacreditar a Pedro y así ganar el puntos? ¿Quería Pablo mostrar públicamente que él era mejor apóstol que Pedro? Para nada. Era una motivación totalmente cristiana, que nace de un corazón enamorado de Dios y de su evangelio. Y por eso le reprende. Y por eso le acusa. Porque Pablo defendía la integridad del evangelio. En el versículo 5, el apóstol Pablo deja claro que en Jerusalén él rehusó someterse a los judaizantes ni por un momento, para que se preservara entre la iglesia la integridad del evangelio. Ahora en Antioquía, movido por la misma intensa lealtad y amor a Dios, resiste a Pedro porque su conducta contradice el evangelio. Hermanos, que nuestra conducta no contradiga el evangelio. Que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Que seamos un testimonio vivo de la gracia del Señor. Que digamos con nuestros labios que amamos a Dios y que con nuestra conducta la gente al vernos puede decir: esos aman a Dios y lo aman de verdad. Porque viven lo que creen. Confían en Dios y viven lo que creen. Pablo y Pedro creían en el mismo evangelio, como vemos en el versículo 15. Fijaos que dice el versículo 15. Mira tu Biblia. Dice Pablo que ellos habían creído de la misma manera. Nosotros, es decir, Pablo y Pedro, dice: reconocemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién será justificado por las obras de la ley? Según Pablo. Según el evangelio bíblico, ¿quién será justificado por las obras de la ley? Nadie. Nadie ha sido justificado y nadie jamás será justificado por las obras de la ley, sino por la fe, dice Pablo, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y estas palabras son parte de lo que Pablo le dijo a Pedro en Jerusalén, cuando Pedro le da la señal como diestra de compañerismo, reconociendo que Pablo había sido llamado a la evangelización a los gentiles. Y en este asunto no había diferencia de opinión entre ellos. Estaban de acuerdo en que Dios acepta al pecador por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, sino por la obra. La obra que Cristo completó en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, si Dios justifica
a judíos y gentiles en los mismos términos por medio de la simple fe en el Cristo crucificado y no hace diferencia entre ellos, ¿quiénes somos nosotros para negarle la comunión a los creyentes gentiles? ¿Quiénes somos nosotros para negar la comunión a aquellos que han sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Señor los ha reconciliado consigo mismo, ¿cómo podemos apartarnos de quienes Él ha reconciliado? El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Recibirnos los unos a los otros, sin hacer acepción de personas, porque eso sería hipocresía. Recibíos los unos a los otros, de la manera que Cristo también nos recibió a nosotros. Y además debemos hacerlo para la gloria de Dios. El mismo Pedro, al igual que todos los cristianos, había sido justificado por la fe en Jesús. Pedro no solamente conocía la doctrina, sino que la creía, la abrazó y la puso en práctica y había obrado en función a lo que él creía en cuanto a la doctrina de la justificación. Además, Pedro ya no cumplía con los reglamentos judíos para la comida, como hemos visto. El mismo Pablo le dice en el versículo 14, si tú que eres judío vives como si no lo fuera, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Le dice Pablo en el versículo 14. Si tú eres judío, Pedro, pero ya no vives como judío, ahora vives como cristiano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ahora estás haciendo como si vivieras como los judíos? Si tú ya no eres así. Si tú ya has sido alguien transformado por el poder del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Si tú has sido alguien transformado por el poder del Evangelio, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué obras así? Y Pablo le está reprendiendo con amor y con gracia para hacer reaccionar a Pedro y mantener en firme la integridad del Evangelio. Y es lo que Pablo hace, explicar la doctrina de la justificación, la integridad del Evangelio. La Biblia enseña que nosotros somos justificados por la sola fe en Cristo. Y es lo que Pablo va a seguir exponiéndonos, es lo que Pablo va a seguir enseñando. Y ahora Pablo va a exponer esta preciosa doctrina de una forma exquisita. Y con esto vamos a pasar al tercer y último punto de la predicación, y yo lo he llamado la justificación para los pecadores. La justificación para los pecadores. En estos versículos aparece por primera vez esta palabra tan importante en Gálatas. Esta palabra es central para el mensaje de toda la epístola y es central para el mismo evangelio que Pablo predicaba. Y en realidad es central para el cristianismo bíblico. Es una doctrina fundamental e inamovible que todos tenemos que creer, todos tenemos que abrazar. Nadie puede entender el cristianismo sin entender la doctrina de la justificación. Y esta palabra justificación aparece como verbo 3 veces en el versículo 16 y una vez en el versículo 17. En este párrafo, Pablo desarrolla la gran doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo. Es la buena noticia de que hombres y mujeres pecadores pueden ser aceptados por Dios, como venimos diciendo, no por sus propias obras, sino por un sencillo acto de fe en Jesucristo. Ahora bien, la doctrina de la justificación, ¿qué significa? ¿Qué es? Justificación es un término legal tomado de las cortes de justicia. Es lo directamente opuesto a condenación o declarar culpable a alguien, sino que es declarado no culpable, inocente o justo. En la Biblia, este término se refiere al acto de favor inmerecido de Dios por el que libera de culpa a un pecador. Y mirad, no solo perdonándolo o absolviéndolo, sino que ahora Dios nos trata y nos considera justos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos considera y nos trata como justos. Ahora bien, hermanos, hay 2 cosas básicas que sabemos con certeza. La primera es que Dios es justo. Amén. Amén. Y la segunda es que nosotros no lo somos. Amén, amén también. Amén.
Dios es justo, nosotros no lo somos. Entonces tenemos un problema, porque eso nos hace culpables delante de Dios. Estamos bajo su justa sentencia, estamos bajo su ira, porque un Dios justo demanda de nosotros una justicia perfecta. El problema es que yo no lo soy, tú no lo eres, por lo tanto no podemos darle a Dios esa justicia perfecta que Él demanda de nosotros. Porque, hermano, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? La luz con las tinieblas. Siendo así, el asunto más importante que debemos enfrentar es aquel que Bildas, el suita, planteó siglos atrás en Job capítulo 25, versículo 4. Él dijo: ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Esa es la pregunta más importante que debe hacer la raza humana. ¿Cómo puedo yo justificarme ante Dios? Sabiendo que Dios es justo y sabiendo que yo no lo soy. Aquí en nuestro texto tenemos la respuesta. Los judíos, juntamente con los judaizantes, tenían una postura diferente a lo que Pablo enseñaba. Ellos querían ganar la salvación por medio de las obras, por el buen hacer, sudando la gota gorda. Los judaizantes, a diferencia de los judíos todavía están esperando al Mesías. Los judaizantes creían en el Mesías, creían en Jesús, pero más las obras, como hemos dicho. Cristo más la ley de Moisés, decían los judaizantes. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 3, los describe a los dos grupos de la siguiente manera. Pablo dice: ignorando la justicia de Dios. ¿Qué ignoraban ellos? La justicia de Dios. Pablo dice: procuran establecer la suya propia. Y esto es lo que diferencia al cristianismo de las miles de religiones que hay en el mundo. Todas ellas buscan ganar el cielo, tratando de obtener la salvación por sus buenas obras, por sus propios méritos. Pero el mensaje de la Biblia es totalmente diferente. Es Dios quien salva a los pecadores. Gloria al Señor. Es Dios quien vino a buscarnos, es Dios quien vino a salvarnos, y es su buena voluntad la que Dios ha dicho que va a salvarnos para la gloria de su nombre, como dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nadie ha sido justificado jamás por las obras de la ley, y nadie lo será, por el simple hecho de que los hombres somos pecadores y no podemos cumplir la ley de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron, hermanos? Todos. Estamos incluidos, tú y yo, Pedro y Pablo, y todo ser humano que ha pasado o pasará por este mundo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, somos pecadores, merecemos morir. Eso es lo que Dios le dijo a Adán: el día que pecares ciertamente morirá. Si tú desobedeces, vas a morir. La desobediencia a la ley requiere un pago, y el pago es la misma muerte. Todos hemos pecado, todos hemos muerto espiritualmente, y todos vamos a morir físicamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificarnos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? La justificación viene por la fe en Cristo. Hermano, y esto es glorioso. Porque Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados. Jesús vino a vivir por nosotros. A vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Una vida perfecta. Una vida de obediencia a la ley religiosa de Dios y a la ley moral. Desde la cuna hasta el Gólgota, Jesús jamás desobedeció ni un solo mandamiento. Jamás faltó ni a una sola coma, ni a una sola tilde. Es por esta razón por la que Dios a Jesús públicamente, cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, pudo decir desde los cielos: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado?
No hay muchos hijos amados, hay un hijo amado y se llama Jesús. ¿Por qué? Porque satisfizo completamente con toda la justicia de Dios, cumplió todos los mandamientos, obedeció siempre, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Así que era necesario no solo que Jesús muriera por nosotros, sino que Jesús viviera la vida perfecta que Dios demandaba de nosotros, que ninguno de nosotros podía darla. Gloria a Jesús. Amén. Por eso Pedro, en Hechos del Apóstol capítulo 4 y versículo 12 decía, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y dice, porque hay un solo Dios, uno solo y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? No es el Papa, no es María, no es una institución, no son los testigos de Jehová, no es el catolicismo, no es ninguna institución, no es ninguna religión, es una persona. El único mediador entre Dios y los hombres, el único abogado que intercede por la iglesia, se llama Jesús de Nazaret para la gloria del Señor. Por eso Cristo es el motivo de nuestra alabanza. ¿O no lo es? Por eso Jesús es el motivo de nuestra adoración. Por eso Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Dios. Porque a Él nos salvó de nuestros pecados y nos perdonó derramando su sangre en la cruz del Calvario. Así que la justificación viene por la sola fe en Cristo. Su obediencia a la ley, la obediencia de Jesús fue perfecta. En su muerte, Jesús sufre por nuestra desobediencia. En la tierra, Jesús vivió la única vida sin pecado y de obediencia a la ley que hubo jamás. En la cruz, el Cordero de Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el señalado por el Padre, moría por nosotros los pecadores. Como dice Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque esa era la paga del pecado, la muerte. Eso es lo que requiere la desobediencia a la ley, la muerte. Es por eso que lo único que se requiere de nosotros para nuestra justificación, para nuestra aceptación delante de Dios, es que creamos en Cristo, creamos que Él ha derramado su sangre preciosa por cada uno de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Lo único que se requiere de nosotros es que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos y pongamos nuestra confianza en Cristo. Que pongamos nuestra fe en Jesucristo que nos salva. Voy a pedir por favor a Manolo García y Manolo Sánchez que pasen adelante un momentito. Por favor, pasad por aquí los dos. Quiero hacer una imagen gráfica que creo que nos puede ayudar a entender lo que estamos hablando. Allí con los hermanos, pasad por aquí adelante, por favor. Con los hermanos en Alcolea, allí, la iglesia Senda Real. Me encanta hablarles de la doble imputación. Me encanta, me apasiona. Creo que no hay ninguna predicación que no termine enseñando la doble imputación, porque creo que es un tema tan necesario. Es una herramienta tan poderosa ante los ataques del diablo, las acusaciones de Satanás y ante sus artimañas y maquinaciones para derrumbarnos y para decirnos que no somos nada para Dios, por la cual nosotros y ellos pueden defenderse. Y me encanta hablarles de la doble imputación. ¿Qué significa esto de la doble imputación? ¿En qué consiste la doble imputación? Te voy a pedir por favor, Manolo, que mantenga esto aquí, que se pueda ver visiblemente. Y ahora el otro Manolo también, el blanco y el negro. Me iba a traer una camiseta del Real Madrid, pero digo, no vaya a ser que metamos la pata. Entonces, ¿en qué consiste esto de la doble imputación? Cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, y es por eso que nosotros podemos ser justificados, Dios hace una doble imputación. Lo que Dios le imputa a Jesús, Jesús tiene una justicia perfecta. Hemos hablado que Jesús no solamente muere por nosotros, sino que Jesús vive por nosotros una vida perfecta de obediencia desde la cuna hasta el Gólgota. Jesús, sin mancha. Aquí tenemos a un malhechor, a un pecador. Está sucio, está negro, tiene miseria espiritual. ¿Por qué? Porque ha sido un desobediente. Así que Manolo Sánchez está representando a Jesús, y García a Jesús y Manolo Sánchez a nosotros, a los pecadores. Y en la doble imputación, Jehová carga en Jesús el pecado de todos nosotros. Hay un intercambio.
se la quita a Cristo, se la pone al pecador. Sujeta la blanca, por favor. Suelta la negra. Y ahora a nosotros nos está imputando la justicia perfecta de Jesús y a su Hijo le está imputando nuestra injusticia, nuestros pecados. De manera que hay un intercambio. Como lo expresa John MacArthur, él dice lo siguiente: en la cruz del Calvario, Dios el Padre trata a su Hijo como si hubiera vivido nuestra vida, para tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Ahora el Padre puede mirarnos y puede decir: este es mi Hijo amado. Él era un pecador, pero ha sido justificado con la justicia de Jesús. Puede mirarlo a él y puede decir: ese es mi Hijo amado. Yo en él tengo complacencia, porque nos ve cubierto, nos ve revestido de la justicia de Jesús. Gloria al Señor. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, aplaude al Señor para la gloria de su nombre. Aplaude al Señor. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios es quien nos salva, si Dios es quien nos da su justicia, ¿quién podrá condenarnos? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó para la gloria del Señor y para el bien de los santos. Mira, hermano, yo digo allí a los hermanos en Senda Real, si esta verdad a ti no te apasiona, podéis bajaros, por favor, gracias. Si esta verdad a ti no te apasiona, si esta verdad a ti no te revoluciona, permíteme decirte con dolor en mi corazón que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Si tú al escuchar esta verdad o al entender esta verdad que Pablo nos está enseñando, tu corazón no arde, tu corazón no empieza bum, 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 bum. Tú estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas venir a Dios en arrepentimiento y fe. Porque el Evangelio de la gracia no es una licencia para pecar. No. El Evangelio bíblico te enamora, te enamora, te enamora, o te enamora, o te enamora, o te enamora. No hay otra alternativa. Ese es el Evangelio de la gracia. Cuando uno ve su impotencia, su incapacidad, y ve la obra gloriosa de Jesús al favor de su pueblo. Y cómo Dios ahora, hermanos, puede mirarnos a nosotros con tus defectos. Quizás has pecado anoche, pero si eres un creyente, Dios puede mirarte y puede decir: tú eres mi Hijo amado y yo en ti tengo complacencia. ¡Wow! ¡Cuánta gloria merece el Señor! ¡Cuánta alabanza merece el Señor! ¡Cuánta adoración merece el Señor! Ese es el Evangelio de la gracia. Ese es el Evangelio que conquista los corazones. Ese es el Evangelio que transforma a los pecadores. Ese es el Evangelio que sostiene a la iglesia. Ese es el Evangelio que santifica a los justos. Ese es el Evangelio que nos seduce para la gloria del Señor. Y ahora, cuando uno entiende el Evangelio, lo que menos quiere en su corazón es desagradar al Señor. Eso es lo que menos quiere. Yo les digo allí a los hermanos, digo: mirad, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, cuando uno entiende la justificación, cómo ha sido justificado delante de Dios, lo que menos desea uno en la tierra no es que le venga un cáncer terminal y en 6 meses lo mate. Eso no lo desea nadie, pero no es lo que menos desea. Lo que menos desea es desagradar a su Dios, deshonrar a su Señor, porque su obra es demasiado gloriosa, su evangelio es demasiado rico como para tomarlo de cualquier manera. En la cruz Jesús muere por nuestros pecados. Cuando creemos en Dios, cuando creemos en Cristo, Dios nos salva, imputándonos a nosotros la justicia perfecta de Jesús, de manera que puede mirarnos y decirnos que somos sus hijos amados. Gloria al Señor. Hermanos, Dios se complace mirándote. Dios se complace amándote. Dios se complace bendiciéndote, porque eres su hijo amado. Gloria al Señor. No por tus méritos, no por tus virtudes, son por los méritos de Jesús. Son por las virtudes de Jesús. Es por la capacidad de Jesús. Es por la sabiduría de Jesús. Es por el poder de Jesús, que muere en la cruz del Calvario. Es sepultado, pero no solamente sepultado. Jesús resucita al tercer día y Él vive para la gloria del Señor y para el bien de su pueblo. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 19 que hemos muerto para la ley. Y aquí Pablo tiene en mente a un hombre que es ejecutado tras ser hallado culpable de un delito capital. Y la ley ya no tiene más peso ni reclamo sobre él.
¿Cuál es la paga del pecado, hermano? Tenemos que morir por nuestros pecados. Dios es justo. Y nosotros tenemos que morir por nuestros pecados. Pero la buena noticia, hermano, como venimos diciendo, es que ya hemos muerto por nuestros pecados. ¡Wow! Y si ya hemos muerto por nuestros pecados, ¿qué demanda la ley de nosotros? Porque ya hemos pagado. Ya hemos muerto. Y eso es lo que ha sucedido con el cristiano, con Cristo en la cruz del Calvario. El cristiano ha muerto juntamente con Jesús en la cruz, quien pagó todo el castigo por nuestros pecados. Pero no solamente hemos muerto, hermano. Como Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, juntamente con Cristo Dios nos resucitó. Es decir, hemos muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Yo he muerto juntamente con Cristo por mis pecados. Yo he sido sepultado juntamente con Cristo por mis pecados. Pero yo he resucitado juntamente con Cristo para la gloria del Señor. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6. Hemos resucitado juntamente con Cristo para la gloria del Señor. Estamos limpios, no le debemos nada a la justicia de Dios, porque ya hemos pagado en Cristo, ya hemos muerto en Cristo, ya hemos sido sepultados en Cristo y hemos resucitado con Cristo para la gloria del Señor, para no morir nunca más espiritualmente. Gloria al Señor. Jesús dijo, quien cree en mí tiene vida eterna. Gloria al Señor. Voy a hacer aquí una pequeña ilustración. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, es como si Él llevara a su pueblo en su vientre. Imaginaros a una mujer embarazada. Una mujer embarazada que va a ser crucificada. Si la mujer embarazada es crucificada ella y los bebés. Si la mujer embarazada muere en la cruz, muere ella y los bebés. Si la mujer embarazada es sepultada ella y los bebés. Pero si la mujer embarazada resucita ella y sus bebés, forzando un poco la ilustración. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando Él murió, Él nos llevaba en su vientre. Cuando Él fue sepultado, nosotros estábamos en el vientre de Jesús. Y cuando Él resucita, nosotros nos levantamos con Cristo juntamente para la gloria, honra y alabanza de su nombre y para el gozo de su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Así que lo que hemos sido justificados, también hemos muerto al pecado para vivir a la justicia. Fijaos que dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 8. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién fue crucificado nuestro viejo hombre? Por lo tanto, hemos muerto juntamente con Jesús por nuestros pecados. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ya ha sido justificado del pecado. Ya hemos muerto, ya hemos sido justificados. Y si morimos con Cristo, dice Pablo, creemos que también viviremos con Él. Bendito sea el Señor. Y este es el argumento que Pablo sigue desarrollando. En el versículo 20, Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos muerto juntamente con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Y ahora vivimos para gloria y honor de Cristo. Ahora, hermanos, Cristo vive en nosotros. Gloria al Señor. Podemos decir como decía Pablo, Cristo vive en mí. Wow. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y nosotros vivimos para Él. Gloria al Señor. Vivimos para Él. Una vida santa en honor a Cristo. Amén. Por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Por ese Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos fortalece, quien nos da la energía, quien nos da la fuerza para que nosotros podamos vivir una vida en honor a Jesús para la gloria del Señor. Por eso nosotros podemos decir juntamente con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos da el deseo, y no solamente el deseo, sino también la capacidad para vivir una vida en honor a Jesús de Nazaret para la gloria del Señor. Por eso la justificación no es una licencia para que tú vivas como te da la gana. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre nos escoge, Jesús muere por su pueblo, y el Espíritu Santo hace que esa obra sea efectiva en cada uno de nuestros corazones. Y si el Espíritu Santo ha hecho que esa obra sea efectiva en tu corazón, haciendo morada en ti, Él no te va a dejar a vivir una vida como a ti te plazca. Él te va a dar la voluntad, te va a dar el deseo y te va a dar la capacidad de vivir una vida en honor a Cristo. Gloria al Señor. Esto es lo que no entienden muchas religiones. Hemos tenido la oportunidad de hablar con miembros de otras entidades, y cuando uno les pone el Evangelio de la Gracia, el argumento que sacan todos, sin excepción, es: bueno, entonces tú me estás diciendo que puedes vivir como te da la gana. No entienden que el Espíritu Santo no te va a dejar vivir como a ti te da la gana. El Espíritu Santo te va a animar, te va a fortalecer a vivir una vida en honor a Cristo, para la gloria de Dios. Y tú vas a amar la santidad, la vas a amar, porque el Espíritu Santo va a poner el deseo. Tú vas a amar este libro, porque el Espíritu Santo va a poner el deseo. Tú vas a amar este lugar, porque el Espíritu Santo va a poner ese deseo. Tú vas a ser cada vez más como Cristo, porque el Espíritu Santo te va a dar el deseo, te va a dar la capacidad y te va a ir santificando, transformando para la gloria del Señor. Ese es el Evangelio de la Biblia. Por eso creemos en el Dios Trinidad, un solo Dios, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria y honra sea nuestro Dios Trino. Bendito sea el Señor. Jesús ya ha muerto por nosotros. Ahora nosotros podemos vivir una vida en honor a Él, actuando para la gloria de Dios, por la capacidad del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, los creyentes, hermanos, por supuesto que vivimos practicando buenas obras. Claro que sí. Las obras son el resultado natural de una fe salvífica. No hay cristiano sin obra. No hay cristiano sin obra. Las obras son el resultado natural de aquel que ha tenido un encuentro poderoso y transformador con Cristo. Pero hay una gran diferencia, y es que los demás hacen obras para ser cristianos. Nosotros hacemos obras porque nos nace, porque somos cristianos. No hacemos obras para ganar la salvación. Hacemos obras porque somos salvos y porque el Espíritu Santo nos da la capacidad. Y por supuesto, Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para caminar en buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Claro que sí, las buenas obras, creemos las buenas obras, por supuesto. Un cristiano sin obra, dice Santiago, que tiene una fe muerta. Y ese es el argumento de Santiago cuando dice: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y Santiago no está contradiciendo a Pablo, al contrario, está confirmando a Pablo. Una fe salvífica, bíblica, de forma natural, va a dar obra. Queda un naranjo. Por su naturaleza. El naranjo no fuerza el fruto. Le sale. Un cristiano da a Cristo sin forzarlo, porque está en la vid. Está en la vid. Y el pámpano que está en la vid va a llevar fruto para la gloria del Señor. No es para hacer, es que somos. No es para ganar, es que ya la tenemos. Somos de Cristo. Y el pueblo de Cristo hace buenas obras para la gloria del Señor. Así que, hermanos, concluimos viendo lo que hemos visto. Tenemos que pelear por la integridad del Evangelio. Tenemos que vivir conforme a lo que creemos. No podemos ser hipócritas. Y tenemos que creer esta preciosa doctrina de la justificación. Que no nos acuse el diablo. Si Dios es el que nos salva, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Justificados pues por la fe, apréndete este versículo de memoria, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Y oramos. Padre, gracias. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.